Hola y saludo a todo el mundo. Hoy tenemos el privilegio y el honor nuevamente para recibir a mi padre, el doctor Pedro Julio Martínez. Doctor, mi padre, bienvenido. Un placer, mi hijo. Para mí un placer que usted esté aquí. Compartir este viaje y esta entrevista contigo. Sí, verdad, doctor, que hemos tenido un viaje muy lindo aquí. Todavía no tengo deseo de irme. No, ya somos dos. Bueno, hoy nosotros vamos a tocar un tema un poquito diferente, ¿verdad? Ya que por asuntos de la vida, yo vivo en Texas, casi 7,000 millas, casi ahí mismo vuelta de la esquina. Esto no se da todos los días, así que quiero aprovechar el momento y quiero, con su permiso, entrar al grano. Usted está en proceso actualmente de escribir un libro. Sí. Gloriosos momentos de P. Ah, pues te aprendiste el nombre. Sí, como que el nombre como que me impactó. Doctor, a mí me encantaría saber cómo empieza el apellido Martínez. ¿Cuáles son? Vamos a empezar ahí. ¿Por dónde empieza ese apellido? Martínez viene de mi madre, Inés Martínez, que tuvo 6 hijos, 3 hembras y 3 machos. Yo soy el más pequeño de esa camada de hermanos. Mi madre, Inés Martínez, nació en Atomayor, en la zona de Atomayor del Rey, República Dominicana, y ahí dio a Santos Martínez, Ángel Martínez, Andrea Martínez y Esperanza Francisca Martínez, Leopoldina Martínez y un servidor que es Pedro Julio Martínez. Desde el año 1960, 61, que murió mi madre, pues como es normal cuando se muere un pariente de esa categoría, pues la que estaba más grande cogieron rumbo a la capital y yo, que estaba muy pequeño, fui adoptado por un tío que se llamaba José Andrés Martínez. Poco después, ya para los años 72, vine a vivir a la capital, a la casa de mi hermana, Leopoldina Martínez, y siempre estuvimos deseosos de progresar. Mi hermana, todas mis hermanas fueron muy trabajadoras, y entonces mi hermana la mayor se casó con un señor de la capital y tuvo a bien 6 hijos. Mira qué coincidencia. Tuvo a Ramón Martínez, o Ramón Jaime Martínez, a Pedro Jaime Martínez y a Madelia Martínez y Lu María. Tuvo también a Jesús Martínez y a Nelson. Bueno, como ellos practicaban deporte, tanto Ramón, Jesús, Pedro y Jesús, y Nelson también practicaba béisbol, pero quien tuvo la gallardía de comprender la realidad económica en la que vivía la familia, jugó béisbol, lo firmaron los Dodgers de Los Ángeles, y en el 87 subió a la Grande Liga en el 89 por un mes, lo subieron en el 90, ganó 20 juegos, luego firmaron a Pedro en el 92, en el 89, y Pedro subió a la Grande Liga en el 92, y posteriormente subió Jesús también. Y fueron 3 hermanos que tuvo, 3 hijos que tuvo mi hermana, y los 3 hermanos pues jugaron el béisbol de la Grandes Ligas. Jesús, los 3 fueron firmados por los Dodgers de Los Ángeles, hasta que el doctor La Sorda decidió dar un reporte de que Pedro era muy chiquito, que Pedro era bajito de estatura. Mientras eso ocurría, yo estaba terminando la Universidad Central del Este, pero siempre iba en contacto porque yo vivía en la casa de ellos, junto con ellos. Mi hermana tenía, en vez de 6, tenía 7 hijos. Y siempre tuvimos contacto, dormíamos todos en una situación, vivíamos y dormíamos en una situación precaria. Pero siempre los buenos valores que nos inculcaron eran para nosotros fundamentales. Entonces, Ramón, que había alcanzado una gran estatura. Entonces, Pedro Martínez y Ramón, ellos vienen siendo los primos míos. Exacto.
Yo no sabía. Porque ellos tienen el apellido Martínez, pero a ellos el que le toca adelante es de Jaime. Es de Jaime, ok. Sí, yo llegué a trabajar con el papá de ellos también. Bueno, pero indiscutiblemente que yo me fui a estudiar a Mayor para proteger a mi familia, ayudar a mi familia. Fui el único que pudo ir a la universidad. Y sin embargo, ya yo me gradué en el 88. En el 89 Ramón comenzó a quitarme las responsabilidades por la familia, porque Ramón se entregó realmente con una vocación de éxito y de trabajo. Porque hay gente que cree que el éxito llega por simple perfección. Eso no se da por fama ni por herencia, es por un nivel de trabajo. Bueno, entonces Ramón tuvo 14 años en Grandes Ligas, pero Ramón fue quien nos dio a todos, nos dio de comer y nos dio prestigio. Cada quien cogió una parte. Yo cogí la universidad, yo no podía andar detrás de ellos, a pesar de que ellos así lo querían, porque yo había decidido formarme académicamente, pero ellos supieron llamarme en su momento y convertirme en un consejero de la familia. Para mí fue un logro, que luego de que Ramón se retiró, pues, y antes de retirarse ya Pedro había tenido sus éxitos con Montreal, y de ahí se escribió la historia. Pedro fue a Boston, de Boston fue a los Phillies y luego a los Metros. Ramón se ha quedado trabajando en una escuela de béisbol, enseñando béisbol, y de ahí surge el apellido Martínez. Es Ramón quien le da el estrellato al nombre de nosotros. Y yo... Él fue el primero. Él fue el primero. Y yo entonces me encargué de darle brillo al apellido de nosotros a través de la academia, a través de hacer posgrado, de hacer maestría, de impartir docencia. Es decir, que cada uno de nosotros ha puesto una parte. Anadelia hizo una licenciatura en administración de empresas. Por lo menos yo tuve el honor de ver a Pedro entrenar y a Ramón, y la limpieza de ellos me comprometía a mí más, porque ellos a veces pasaban por un sitio y aunque fueran relajando que decían que yo era su mano derecha, yo eso lo vi como un compromiso para seguir una ruta mucho más honesta, más delicada, porque si yo hacía una cosa mal hecha, no le iba a citar a ellos como tal, sino le iba a citar a fulano, el tío de fulano. Y era una responsabilidad para mí también aportar esa parte de brillo de la honestidad a la familia. Cuéntanos, doctor, ¿cómo usted entra a trabajar? Usted llegó a trabajar con sus sobrinos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Usted le dio miedo, verdad? Porque llegó un tiempo donde usted viajaba mucho diferente, parte de los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue una experiencia bonita, porque nosotros como familia siempre nos impulsábamos uno a los otros. Y cuando ellos comenzaron a entrar en las facilidades económicas, pues ellos necesitaban a una persona que supiera defender ese trabajo, ese sudor, esa lucha con honestidad. En República Dominicana. En República Dominicana, porque yo, ni aún con el DRCASTA todavía nosotros no estamos autorizados a hacer la profesión de abogado en Estados Unidos. Ni los abogados de Estados Unidos pueden hacer la profesión allá tampoco. Pero fue bonito porque tú sabes que las familias que adquieren muchos recursos, pero sin sabiduría, pasan por unos instantes de gente que le propone negocios, los engaña. Se necesita algo más que saber tirar una bola 95. Y Ramón comprendió eso, y primero a Ramón le dijeron, mira, fulano, tu tío es un tipo con ciertas capacidades. Y a Ramón fue el primero que se alegró. Yo era procurador fiscal de Atomayor en ese momento, y a veces quería salir con ellos, andar por los sitios, por la playa y la cosa. Bueno, luego dejé el cargo de procurador fiscal, y cuando le dije a Ramón que había sido despedido, me dijo, qué bueno que va a estar con nosotros. Entonces eso me acercó en distintos escenarios, a reuniones incluso con gerentes generales, a negocios de compra de inmuebles, algunos asuntos familiares. Me acercó a ellos para darle opiniones sanas, opiniones profesionales, sin ningún daño, y fue bonito. Por lo menos en aquellos tiempos que yo estaba muy activo, yo estuve ahí, viajé con ellos, disfruté con ellos. Tengo
varias fotos que las tengo como un souvenir para mi familia. Conocí varios presidentes de la República a través de ellos, conocí varios ministros y regularmente ellos, cuando tenían reunión con un político de eso, como yo era político también, pues ellos me llamaban para que yo estuviera ahí presente y poder introducir temas de política y hacer el ambiente. Okay. Eso fue un momento en su vida. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje de esos años donde usted trabajó con ellos? Mira, ¿O cuál fue, perdón, la lección más grande que usted se llevó de eso? mira, eso es muy importante. Nosotros celebrábamos el cumpleaños de Ramón y hacíamos una fiesta en un lugar que se llama La Finquita, donde ellos nacieron. Eso en Atomayor, en Santo Domingo. Eso en Santo Domingo. Okay. Entonces, yo en una ocasión estaba sentado así muy tranquilo y comenzaron a servir una comida. Y entonces yo vi que Ramón y Pedro cogían los platos de comida y se lo iban a llevar a la gente. Entonces yo me pregunté, para este tipo de cosas, tú contratas un personal de eventos. Pero cuando yo lo estudié a profundidad, dije yo, es su sentido de humildad. Ellos daban... Ellos mismos iban a regalar comida. Wow. La gente cuando tenía la oportunidad decía, wow, una foto. Cómo ellos habían penetrado en el corazón de la gente. Wow. Y cómo ellos tenían la humildad. Fíjate que este hecho puede parecer irrelevante, porque hay gente que cuando tiene algo de grandeza, se coloca allá en el pedestal, se coloca alto. Y yo, además de que vi cómo ellos auxiliaron a mucha gente económicamente, y yo fui testigo de eso, de que auxiliaron, porque yo incluso fui muchas veces a mandar a llevar esos auxilios.